Dijeron que el cáncer de mi mamá era una prueba de Dios para mí y mi familia. ¿Qué te hizo dejar de ir a la iglesia? Fui un tipo que iba a la iglesia religiosamente casi toda mi vida, igual que mi esposa. Bautizamos a los chicos, estuvimos activos en el coro, enseñamos estudios bíblicos, hicimos voluntariado, la cosa completa. Cuando a mi esposa le diagnosticaron cáncer metastásico, sus tratamientos se pusieron muy pesados y su salud empeoró rapidísimo. Habíamos estado diezmando religiosamente y dábamos extra para el fondo del nuevo edificio de la iglesia. Tuvimos que parar para poder llegar a fin de mes, pero igual diezmamos lo que pudimos. El pastor principal nos contactó y nos preguntó por qué, y le conté, y él preguntó si él y los diáconos podían hacer una sesión de oración especial por su salud. Fuimos a la sesión, imposición de manos y todo el proceso. Fue reconfortante emocionalmente, pero su salud siguió empeorando. Cada visita recibíamos noticias peores. Finalmente, un diagnóstico de etapa 4 y le dieron solo meses de vida. Nos contactó de nuevo el pastor, pidiéndonos que fuera a nuestra casa a vernos. Durante esa visita, el maldito sinvergüenza la miró directamente y le dijo que debía tener algún pecado oculto que le impedía sanar y que esta era la forma en que Dios la empujaba a buscar un mejor camino. Mi esposa estaba ahí sentada, con tubos de oxígeno en la nariz, sin pelo, 60 libras menos que su yo vibrante de antes del cáncer, y apenas podía hablar en un susurro. Y él tuvo el descaro de acusarla de cometer algún pecado oculto que impedía que Dios la sanara. Lo eché de mi casa. Me niego a adorar a ningún Dios que necesite jugar con su creación para de alguna manera obtener alabanzas. Ella murió, una de las mujeres más maravillosas que he conocido, y varios años después me enteré de que ese pastor estaba manoseando a varios niños de la congregación. Si Dios existe, no está en ninguna iglesia. La iglesia fue diseñada para glorificar a hombres malvados. El arca de Noé fue definitivamente el punto de quiebre para mi cerebro de 12 años y el catalizador de mi duda sobre toda religión. Recuerdo claramente el momento en que pensé, espera, ¿de dónde salió toda esa agua y a dónde fue? ¿Cómo alimentaron a todos los animales y especialmente a los carnívoros? ¿Cómo regresaron animales no descubiertos a tierras no descubiertas y solo mencionan a los animales conocidos? ¿Por qué hay algunos parásitos en algunos continentes y no en otros? Una inundación de preguntas que me hicieron darme cuenta de que todo lo demás era igualmente probable que fuera completamente inventado para mantener a la gente menos preocupada por morir y más temerosa de ser castigada por ser mala. Esto me da una rabia increíble cada vez. Si Dios realmente está probando a la gente con situaciones horribles, ¿es realmente un buen Dios? Tiene el poder de mejorar la vida de las personas, pero la mayoría de la gente sufre muchísimo durante su vida, ya sea por abusos a su alrededor, diagnósticos médicos, dificultades económicas, etc. O sea que no le importa mejorar la vida de la gente, solo probarnos. Mi primo se quitó la vida y el cura les dijo a los cientos de personas en el servicio que Dios quería tanto a mi primo que no podía esperar a que llegara al cielo. No, mi tío abusó emocionalmente de su familia hasta que mi primo quiso que parara. Dios no ayudó en los 20 años de abuso, así que ¿por qué Dios de repente intervino para salvarlo entonces? Mi papá es pastor, no creerías lo abusivas que son algunas iglesias con los pastores. Mi papá, a pesar de su enfermedad mental, era un buen líder de iglesia. Les daba dinero a personas que lo necesitaban, aunque no fueran parte de la iglesia, visitaba gente en hospitales, cárceles y prisiones, apoyaba a muchos adictos y los ayudaba a dejar las sustancias. Nunca abusó sexualmente de nadie, nunca le fue infiel a mi mamá, e hizo lo que pudo para echar a quienes se aprovechaban de los niños. He conocido muchos pastores adorados que resultaron haberles sido infieles a sus esposas o haber abusado sexualmente de niños. A mi papá, y a mí y a mi familia, nos maltrataron mucho las iglesias donde mi papá predicaba, principalmente porque predicaba en contra de las cosas horribles que estaban haciendo. Lo contrataban porque pensaban que podían controlarlo, pero mi papá tiene un trastorno de personalidad que le dio la capacidad de hacer lo correcto. Mi papá no fue un gran padre, pero aún hoy estoy orgullosa de él. Él trata de ser un hombre honesto y piadoso a pesar de sus problemas. La iglesia anterior de mi mamá tenía una hoja de cálculo con los diezmos de todos. Mi mamá daba todos los domingos, pero no usaba los sobres. Alguien filtró la hoja de cálculo y su existencia, comprensiblemente, molestó a mucha gente, pero mi mamá nunca más volvió después de ver 0 pesos al lado de nuestros nombres.
Me siento como si hubiera nacido siendo el niño más escéptico del mundo, y cuando mi papá quería que fuera a la escuela dominical, me dio una Biblia anotada para niños y la leí completa, de cabo a rabo, y era ese pequeño que hacía preguntas incómodas. Fui como 5 o 6 sesiones hasta que les dije a mis padres que ya no quería ir porque nada tenía sentido. Mi mamá siempre ha sido atea, pero nunca me dijo nada al respecto. Mi papá creció católico y creo que mi férrea objeción fue la oportunidad que mi mamá necesitaba para que dejara de ir. Algo que ella había estado intentando en secreto desde que nací. Creo que tenía como 13 o 14 años cuando me di cuenta de que no creía en las cosas que nos enseñaban en la iglesia, pero mi papá era diácono, así que íbamos todos los fines de semana. Me costó años tratar de entender que creía y convencerme de que no era mala persona por no creer en Dios. Cuando me fui a vivir con mi mamá a los 16, ya no tuve que ir más porque ella es atea. De hecho, ella iba a la iglesia cuando estaba casada con mi papá, pero tampoco creía en nada de eso. Además, mi papá dejó de ir unos años después de que me mudé, porque dijo que su trabajo como padre era llevarnos a la iglesia y que ese trabajo ya había terminado. Y nunca más volvió. Mi experiencia con la religión es bastante diferente a la de la mayoría. De niño, iba a la iglesia solo cuando la tradición lo requería. O sea, Navidad, bautizos, bodas, etc. En ningún momento se trató de religión. Para mí, eso significó crecer creyendo que la religión era solo parte de la historia, pero no algo que la gente se tomara en serio. La única razón por la que la gente iba a la iglesia era por tradición, no porque realmente creyeran en ella. No fue hasta que tuve unos 10 años que me di cuenta de que la gente sí cree en la religión. Empecé a darme cuenta de que me sentía culpable por cosas que en realidad no estaban mal y que no afectaban negativamente a los demás. Ahora ya no necesito la interpretación del bien y el mal de otros, simplemente hago lo mejor que puedo para ser una buena persona en mis propios términos. Siempre me decían que el fin del mundo estaba a 2 o 3 años. No pensé que llegaría a ser adolescente, luego no pensé que saldría de la secundaria. Luego no pensé que me casaría. Luego no pensé que tendría hijos. Etcétera. Todo mentira, este año cumplo 67 con un montón de hijos. Dejar el cristianismo es lo mejor que he hecho. Ya no necesito sentirme culpable. Estaba hablando con una amiga hace poco. Me dio mucha pena, dijo que reza fervientemente todos los días para que Jesús la perdone y no vaya al infierno cuando muera. Una forma horrible de vivir. Yo tuve experiencias parecidas de niño, que me decían que Jesús venía en cualquier momento. Lo que más sentía era que quería vivir y experimentar la vida, no morir e ir al paraíso. Apenas empecé a vivir. Quiero intentarlo. Se ve retador. No quiero la salida fácil. Creo que a algunas personas les encanta eso. Estar siempre siendo evaluados, siempre vigilados, viviendo bajo el yugo de un super yo. Y con eso, la comparación con los demás solo añade emoción. La exclusividad del cielo en algunas sectas. Condenando a la gente. Conozco a algunos que no pueden pensar por sí mismos. Solo puede ser la Biblia. Ningún otro pensamiento, opinión, política, creencia. No hay amor real por la humanidad a menos que esté sancionado bíblicamente. Es asqueroso. Desde que tengo uso de razón he sido atea, incluso de niña. Nunca lo creí. Fui a la iglesia con un amigo a la confirmación de su recién nacido y, bueno, es un evento social y respeto a mi amigo. Los rituales son agradables para marcar hitos en la vida de todos modos, vamos allá. Durante la ceremonia, uno de los curas estaba dando noticias de la iglesia y uno de los puntos era que su iglesia hermana en África tenía noticias de que el cura llegó al pueblo e hizo algo, una segunda cosa que olvidé, y 2 de sus hijas fueron asesinadas. El jefe de su iglesia hermana tuvo a 2 miembros de su familia asesinados, y nadie pestañeó. Ni siquiera hicieron una pausa para reflexionar, ni una oración. Me quedé de piedra. Lo mencionaron como otra noticia aburrida. Tampoco hubo contexto adicional. Solo otro punto en la lista para tachar. Fui a una escuela secundaria privada de la Iglesia de Cristo. Había una clase de Biblia obligatoria todos los años. En mi penúltimo año, el profesor de Biblia se acercaba al escritorio de cada alumno, se arrodillaba y le preguntaba si era de la Iglesia de Cristo.
Si decías que no, te miraba fijamente a los ojos y te decía que ibas a ir al infierno. En ese momento me pareció una cagada, pero gracioso. Ahora que soy mayor, me horroriza que los niños hayan sido sometidos a esto, especialmente porque a menudo no tienen voz en la tradición religiosa en la que se crían. Fui a una universidad bautista y estaban construyendo un nuevo estadio de fútbol americano. Un día, en el parque para perros, estaba hablando con un profesor que también era predicador sobre el nuevo estadio. Los dos estábamos emocionados de descubrir que ninguno de los dos creía que el estadio fuera una buena idea. Pero nunca olvidaré la cara de asco que puso cuando dije que el dinero debería destinarse a ayudar a la comunidad, en gran parte empobrecida, que rodea a la universidad. Él pensó que debería usarse para construir más iglesias. Fue entonces cuando me di cuenta de que tengo una moral y una ética fundamentalmente diferentes a las de los feligreses. Me cansé mucho de no escuchar a Dios como el resto de la congregación. Me cansé de oraciones que terminaban siendo poco más que palabras. Me cansé de leer la Biblia y encontrarme constantemente con basura bárbara y sin sentido que no tiene lugar en el mundo. Me cansé de sentir que todos a mi alrededor estaban actuando creyentes para mantener las apariencias. Simplemente no me lo creía. Me obligaron a ir a la iglesia siendo escéptico, quería creer de verdad, y nada me convenció. La gente de la congregación vivía las mismas vidas erróneamente guiadas que los paganos de afuera. Divorcios por todos lados, adicciones a las drogas, tratando mal a los demás según el humor. En cierto punto, incluso de niño, pregunté, ¿para qué sirve todo esto? Y parecía que, en su mayoría, era un lugar donde la gente se reunía para hablar paja y hacerse los santos. No era mi onda, especialmente si mi asistencia se lograba mediante la coerción de la condenación eterna. No, gracias. Me quemaré si es necesario para perderme esa oportunidad ungida. Soy seguidora de Cristo. No soy fanática de otros cristianos. Otro cristiano también me dijo que estaba mal por comprarle calcetines a un indigente sin pies para sus muñones descubiertos cuando hacía un frío terrible. Luego, otra persona me mandó un video de una página cristiana muy popular que mostraba a un mono atado a una pared siendo atacado repetidamente por una serpiente. De alguna manera, no lo vieron como algo malo y era como, cuando Satanás intenta atacarte pero te resistes. La disonancia absoluta de ver a un animal ser torturado mientras dicen ser seguidores de Jesús es desconcertante. Pero común. Muy, muy común entre los cristianos. Y no me voy a sentar en un edificio y tener un intermediario entre Dios y yo. Me identifico más con la denominación cuáquera, pero no veo ninguna versión de la iglesia como pura. Todas están podridas y corruptas. Dios está en todas partes en el universo. Lo único que está exclusivamente dentro de la iglesia es la bandeja de las colectas. La religión organizada es un negocio y solía ser una forma de control social y político. Me sentaron en el pasillo y no me dejaron participar en la escuela dominical después de declarar que Jesús era un zombi y que no había otra forma en que pudiera haber vuelto a la vida y me negué a cambiar mi posición muy lógica sobre el asunto. Tenía 8 años. No fue la última vez que me metí en problemas por la teoría del Jesús es un zombi. Caí en cuenta de que todos adoran una mitología que no es muy diferente a las historias de los dioses griegos y romanos. Y empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que toda esa gente supuestamente buena en realidad era bastante jodida. Malos, racistas, homofóbicos, tan lejos de las enseñanzas de Cristo como se puede estar. Si Jesús viera en que se han convertido sus seguidores, se sentaría a llorar. Solo he conocido a 1 o 2 cristianos realmente buenos que viven como Cristo dijo que deberíamos. El resto solo está haciendo como que.